Economía Azul, espacio patrocinado por el Clúster Marino y Marítimo de Canarias. Son las 11:12 en el archipiélago canario. Sepan que hay una directiva marco sobre la estrategia marina europea que pide a los Estados miembros que informen sobre el estado del ruido submarino en sus mares circundantes de forma y a nivel internacional. Les vamos a hablar de un experimento internacional del océano silencioso que pide justamente que se mejore la comprensión del sonido oceánico de los paisajes sonoros de los océanos. En el mes de octubre se celebraba en Gran Canaria, en Taliarte, de la mano de la Plataforma Oceánica de Canarias, la PLOCAN, pues una conferencia sobre observar el sonido del océano. La convocaba el Observatorio Europeo Multidisciplinario de Fondo Marino y también la Columna de Agua, con el objetivo justamente de informar y formar a la comunidad científica oceánica sobre los últimos avances que hay en la detección y en el control del sonido subacuático con fines medioambientales e industriales. Vamos a hablar con el responsable de una empresa que se llama DC Servicios Ambientales, que sabe algo sabe justamente sobre cómo medir y qué es lo que se observa en ese sonido del océano. Al otro lado y lo telefónico nos acompaña Francisco Domínguez Llanes, que es director de proyectos de DC Servicios Ambientales. Muy buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarnos. A usted por estar con nosotros. Primero explíquenos qué es DC Servicios Ambientales, ¿a qué se dedica esta empresa? Bueno, DC Servicios Ambientales es una consultora ambiental creada en el año 2010, multidisciplinar, con biólogos, oceanógrafos, químicos y sobre todo enfocada al estudio del medio ambiente, específicamente también al medio marino, y con el ánimo de poder ayudar y mejorar sobre todo tanto a la parte de investigación como a las empresas privadas para intentar que todos los proyectos estén acoplados a un sano desarrollo y de las infraestructuras y sostenible, por supuesto. Uh-huh. Y entiendo que ustedes también se dedican a observar el sonido del océano. Claro, uno de nuestros pilares que últimamente estamos desarrollando es en acústica submarina. Concretamente hemos trabajado con casi todas las plataformas de investigación, con PLOCAN, como acabas de decir, estuvimos presentes como oyentes en el ciclo de conferencias, con el Instituto Español de Oceanografía desarrollando nuevos sistemas de escucha, con actualmente ahora un proyecto con el Cambio, también suministrando instrumentación y muy implicados en acústica submarina porque en los últimos años parece que se le está empezando a dar la importancia que tiene y vamos a ver si podemos avanzar en ese área. Uh-huh. ¿Cómo se puede captar o cómo se observa ese sonido del océano? ¿A través de qué tecnología? Bueno, la tecnología al final es muy parecida, en esencia es muy parecida a un micrófono. Al final lo que recoge son las ondas sonoras, la frecuencia y el espectro. En este caso el problema es el medio. No es mismo el micrófono que tengo yo aquí delante, ¿no? No, aunque en esencia, te digo, al final recoge frecuencias y se basa por decibelios, igual que en acústica terrestre, pero estás en un medio que nos es adverso y por lo tanto sí que es cierto que esa tecnología tiene que estar complementada con otra para poder aguantar las peculiaridades como pueden ser las presiones o que no tengas acceso en acústica terrestre, que también trabajamos, muchas veces es relativamente sencillo poner un sonómetro, que sería su versión terrestre, a medir, y ir a campo, recogerlo, procesar los datos. Aquí normalmente hacemos fondeo dependiendo lo que queramos a 200, 300, 400, 1000 metros de profundidad. Los hidrófonos tienen que ser capaces de resistir esas presiones, tienen que tener baterías suficientes para poder aguantar esa exposición grabando. Incluso en sonido, para recoger todo el espectro de sonido se utiliza muchísima capacidad de memoria. Hasta eso, tienen que tener gran capacidad de almacenaje de datos para después poder sacarlo y procesar todo el sonido, todo el espectro de sonido. ¿Y qué se escucha bajo el mar? Pues, bajo el océano, en este caso. Sí. Pues depende de la frecuencia. En esto es como el espectro visual. ¿Qué se ve?
depende, no es lo mismo si eres una abeja que si eres un humano. Hay un espectro, pero tienes desde muy baja frecuencia de ruido sísmico. Actualmente, hace muy poquito, en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía, pusimos el primer fondeo que estuvo registrando cuando la lava llegó al mar, vamos a decir, y esos son sonidos de muy baja frecuencia a sonidos de más alta frecuencia, que pueden ser los chasquidos de cetáceos, orcas, ballenas que pasan por nuestras aguas. Depende del rango de frecuencia. Sonidos antrópicos, que son los más preocupantes en ruido acústica, vamos a decir sonidos de barcos, embarcaciones a motor. ¿Qué es el ruido antropogénico? El ruido antropogénico es el ruido producido directamente por el hombre. O sea, puedes tener ruidos naturales, los sísmicos, pero el ruido antropogénico es el ruido o la contaminación directamente producida por el hombre en el medio marino, y que puede tener diferentes grados de contaminación en el mar, dependiendo si es un sonido puntual pero muy intenso, que puede directamente, si vamos a hablar en el rango de cetáceos o en el rango de peces, puede tener un perjuicio directo en el propio organismo del propio animal. Sería el caso de los sonar que conocimos hace tiempo. Exacto, que estuvieron hace ya años por Canarias, que se sacó la legislación para prohibir los estudios con sonares. Son sonidos impulsivos, y eso puede producir daño directamente en la biología de los animales, e incluso daños crónicos, donde el propio animal tiene que verse desplazado porque no puede cazar. Todos esos animales utilizan la ecolocalización o la comunicación entre ellos para apareamiento, y donde es imposible, si aunque el sonido no sea directamente agudo y vamos a decir, tenga un perjuicio directo sobre el organismo, sí lo tendría en su comportamiento. Hemos visto varadas de grandes manadas de cetáceos en un momento dado, varadas de grandes grupos. Son sonidos también crónicos. Entonces, lo que estamos intentando ahora con todas estas instituciones es lo que bien has dicho al principio, es tratar de primero tener una medida, porque para saber primero cuánto estamos introduciendo tenemos que medir cuánto hay, pues obtener un sonido basal de nuestros mares para después poder ir comparando nosotros. O sea, el basal sería el que está libre de esa acción antropogénica. Correcto, vamos a decir que es al que durante miles de años se han podido ir acostumbrando y están evolucionados los animales que viven en el medio marino. No compiten contra él, sino es el ruido normal que tiene el propio océano. Exacto, olas, tormentas, ruidos sísmicos, que por supuesto hay de forma completamente natural, los ruidos de baja frecuencia, y después el antropogéneo. Entonces nosotros ahora mismo tenemos varios experimentos donde hemos situado hidrófonos en ciertas zonas, vamos a decir, porque ya sin presencia humana es complicado, pero por lo menos donde la presencia antropogénica sea muy baja, sobre todo en zonas muy alejadas de cualquier puerto comercial, y donde entendamos que a ciertas horas podemos estar solo oyendo los sonidos basales. Y después hemos situado otros en zonas donde hay ya paso de buques, de buques de pasajeros, buques de carga, buques de recreo, zonas de recreo. Hemos puesto algunos cerca de la zona de los gigantes, donde hay una gran presencia de cetáceos, una zona sec, pero también los fines de semana, sobre todo, encontramos gran presencia de embarcaciones de recreo. Entonces es interesante ver pues la comparativa, por ejemplo, te digo, de un lunes por la noche a un sábado por la mañana o un domingo por la mañana, donde pueden estar todas esas embarcaciones desplazándose. Cuénteme algo más de ese proyecto junto con el Instituto Oceanográfico para registrar el sonido de la llegada de la lava al mar en la isla de La Palma. Sí, esto es un estudio conjunto con el investigador, el doctor Eugenio Fraile, investigador del Instituto Español de Oceanografía, donde el primer buque que se dirigió a La Palma fue el Ramón Margalef, y en ese hubo un técnico nuestro que posicionamos ahí conjuntamente con ellos un fondeo que constaba de un hidrófono. Ese fondeo se realizó 2 días, no me quiero fallar la memoria, pero 2 días antes de que la lava llegara al mar, porque también ahora estamos procesando todos esos datos, pero nos interesa ver
si de verdad se detecta algún tipo de aumento significativo en alguna frecuencia de la banda sonora. Claro, a ver, efectivamente si se produce pero sostiene, me explicaba antes que es un ruido muy leve. De baja frecuencia. Más que leve, los ruidos sísmicos. De todas maneras, te digo, estamos ahora mismo en el análisis de esos datos y, por supuesto, no es un ruido antropogénico, pero es súper interesante también ver cómo había pescadores que decían que antes de que el volcán habían notado una disminución de peces o de pesca. Bueno, vamos como siempre, antes de hacer un juicio, vamos a ver lo que de verdad detecta. Es de las pocas ocasiones, aunque ya con el doctor Eugenio Fraile también hemos estado registrando sonidos en el volcán Tagoro en el Hierro. Este es diferente, es una emisión terrestre, pero con llegada de lava al mar, por lo tanto producirá también otro tipo de sonido. Y la intención es seguir registrando ese sonido a ver cómo va variando en el tiempo. Y comprobarlo con una zona donde no haya ese rango de sismicidad, a ver si simplemente dónde afecta ese rango de sismicidad, qué frecuencia y qué afección puede tener al ecosistema. Vamos, que es una actividad de investigación de primer nivel, por lo que veo. ¿En qué otros proyectos así tan, permítame la expresión, novelero está la empresa? Bueno, nosotros tenemos dos partes. Nosotros, aparte de consultora ambiental, somos distribuidor de instrumentación oceanográfica. Ayer, por ejemplo, salió la noticia donde Grafcan, conjuntamente con el Instituto de Oceanografía de Cambio Global, el IOCAC, en Gran Canaria, han puesto ya a monitorizar una boya donde también tiene diversas sensores, y unas de esas boyas también tienen hidrófono para ir midiendo y monitorizando el sonido acústico. A día de hoy en Canarias, sobre todo lo están haciendo, yo vería dos vertientes. Estoy hablando sobre todo de la parte de investigación, donde está metido mucho la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con proyectos como este, donde trabajamos poniendo boyas de monitorización. Está, por supuesto, la Universidad de Laguna, trabajando sobre todo en cetáceos, la doctora Natacha Aguilar. Está el Instituto Español de Oceanografía, con proyectos también, sobre todo se está enfocando, como bien dijiste antes, el Estado tiene que controlar sus niveles de sonoros. Claro. Y el organismo encargado de realizar y de monitorizar todo eso es el Instituto Español de Oceanografía. Ahí también trabajamos con Eugenio Fraile como investigador del Instituto Español de Oceanografía. En general, nosotros como consultora estamos moviéndonos en los tres. Trabajamos con la Universidad de Las Palmas, con el Instituto Español de Oceanografía, y después también en nuestra vertiente, al final también somos una consultora, en aplicar todo esto a las obras que se desarrollan marítimo-pesqueras. Ahora estamos hablando mucho de la instalación de parques de aerogeneradores en nuestras aguas. Todo eso hay que hacer, es interesante, antes de que se haga toda la instalación de los parques eólicos, tener la huella del lugar, la huella propia del lugar, para intentar estudiar en el momento que se vayan a poner esos parques eólicos, primero ver cómo podía afectar por el movimiento, tanto por el periodo de obras, donde la colocación de pilotes, que haya que hacer todos esos ruidos, y las posibles mitigaciones que pueda haber a ese tipo de, pues no hacer variar. Claro, primero cómo evitarlas, como no, por ejemplo, no hacer, si vamos a hacer colocación de pilotes, no hacerlos de forma sinérgica para que no se acumulen sus efectos. Después hay medidas de mitigación, desde barreras de sonido por burbuja. Todo esto, lo primero ahora y lo que nos corre prisa a nosotros es captar la mayor parte de la huella acústica de Canarias que tiene ahora. Es la mejor medida para saber si estamos aumentando o disminuyendo algo. Primero necesitamos captarla y después ayudar nosotros trabajamos con la Autoridad Portuaria de Tenerife o con la Autoridad Portuaria de Gran Canaria, de Las Palmas, tratar de que todas las obras que se realicen tengan un control también acústico. Siempre, desde hace muchos años, se ha llevado controles químicos, físicos, y gracias al trabajo de investigadores y de la Unión Europea, se le está dando, creo, que la importancia que tiene a la acústica submarina.
Muchísimas gracias, Francisco Domínguez Llanes. A ver si vamos mapeando acústicamente todo el entorno de las islas para luego eso poder evaluar de qué forma esa acción humana sigue influyendo en el sonido del océano. Francisco Domínguez Llanes, director de proyectos de DC Servicios Ambientales. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. 11:27. El Clúster Marino y Marítimo de Canarias ha patrocinado la sección